vamos a hablar acerca de las fracturas del radio distal y de la mano en niños. Para iniciar, vamos a hablar de las fracturas de radio distal, es de reconocer que es una lesión más frecuente en la edad pediátrica. Estas lesiones ocurren hasta en el 20 al 30% de todas las fracturas en este grupo etario. Y es también de reconocer, como las lesiones que hemos hablado anteriormente, que hay un aumento progresivo de estas lesiones, dado a que con el pasar del tiempo hay una mayor participación en las actividades deportivas. A su vez también hay un problema con altos índices de masa corporal y obesidad infantil. Y en otra relación hay una menor densidad ósea asociada a ese aumento de la obesidad en los niños, y también pues a que hay una menor exposición en ocasiones a al sol. Continuando con, digamos, los parámetros generales, reconozcamos que el mecanismo de trauma más común es la caída con la mano extendida, con una compresión y extensión axial, y que pues la edad de presentación va entre los 9 años en niñas y a los 10 años en niños, con una proporción mayor en los hombres. De datos de importancia en la anatomía de las fracturas de radio distal, debemos reconocer que la epífisis distal aparece aproximadamente entre los 5 meses y los 2 años en los niños, y entre los 4 y el primer año y medio en las niñas. Los centros de osificación, pues, del cúbito van a aparecer más tardíamente, hacia los 7 años, y estos dos centros de osificación son de gran importancia en la extremidad, porque dan hasta entre el 75 y el 80% del crecimiento del antebrazo y el 40% del crecimiento de toda la extremidad. Continuando con la anatomía, entonces es importante reconocer que la articulación radiocubital distal y los centros de crecimiento del radio del cúbito distal van a tener un impacto sobre cuando se presente cualquier tipo de fracturas que involucren esta especies, y que se van a ver con consecuencias en algunas deformidades o en algunas restricciones de crecimiento, como vamos a ver más adelante. El componente ligamentario, digamos que tiene una importancia, sobre todo porque van a ser esas fuerzas estáticas que pueden llegar a jugar un papel importante en el momento de llevar a reducción a los pacientes que tengamos con fracturas de radio distal. Importante también reconocer el fibrocartílago triangular, porque cuando tengamos fracturas de la ulna distal puede verse alterado, y precisamente va a ser como un foco de nuestra atención cuando queramos hacer algunas correcciones por retrasos de crecimiento de fracturas de la ulna distal. La varianza ulnar entonces es importante, eh, teniendo en cuenta pues que influye en la transmisión de fuerzas principalmente para el radio, y por el contrario, si llegamos a tener pues alguna alteración de esa varianza en los niños, vamos a tener una alteración de la transmisión de las fuerzas, y por ende pues posiblemente dolor y limitaciones a nivel de la muñeca. Reconociendo las múltiples inserciones musculares, eh, que hay a nivel del antebrazo, es importante para el radio distal reconocer las inserciones de los pronadores, tanto redondo como cuadrado, y la inserción del músculo braquirradialis. Esto porque van a generar la mayoría de las desviaciones que conocemos en desviación dorsal y la rotación por la pronador cuadrado. Entonces, esta biomecánica es importante reconocerla, como vamos a ver más adelante, para reconocer los mecanismos de trauma, y de esa misma manera cómo vamos a tener que hacer las reducciones cuando sea necesario realizarlas, haciendo la inversión de estas fuerzas deformantes. Ahora es importante reconocer también la edad de cierre de la física distal en niñas y en niños, en de niñas 16 años y en los niños 17 años. Acercándonos ya a la evaluación radiológica y clínica, una historia clínica y un examen físico detallado pues va a ser la clave. Importante reconocer en los menores de 3 años, que precisamente son menores que no
aún posiblemente no han iniciado la marcha o con una suficiente energía para presentar una fractura del radio distal y por ende siempre hay que tener alto índice de sospecha de que no haya una lesión por maltrato. Y importante que al momento de explorar examinemos toda la extremidad, estando atentos a algún tipo de deformidad a nivel del codo o de la mano para descartar lesiones concomitantes. También tener un alto índice de sospecha y evaluar el territorio, sensibilidad y movilidad del nervio mediano por riesgo de que con una desviación o desplazamiento marcado haya una compresión y un síndrome del túnel carpiano agudo o aunque pueda Ingeniero, llegar a ser porque la raro, van a pasar. a No presentar sé a qué horas, pero no características como sé a qué la que horas. ya hemos Eso depende de la franja. mencionado anteriormente. Con respecto al estudio imagenológico, la radiografía, Cristian Camilo, ¿puedes cerrar el micrófono? Gracias. continuando dentro de la radiografía principal, va a ser la radiografía de muñeca en API lateral. En algunas ocasiones, digamos que están indicadas proyecciones oblicuas en casos de dudas de los trazos de fractura. Sin embargo, aún más importante es, como ya habían mencionado, la alta sospecha de lesiones concomitantes, hacer una radiografía que involucre todo el antebrazo o aún mejor tener los segmentos de la muñeca, el antebrazo y el codo para descartar lesiones a nivel del codo, como por el ejemplo que tenemos en la diapositiva de una fractura concomitante del radio distal y una fractura supracondyle ipsilateral. Ahora, con respecto a la clasificación de las fracturas de radios distal en el niño, tenemos diferentes formas de clasificarla, pero principalmente va a estar dada tanto por la localización anatómica como por el tipo o el patrón del trazo. Con respecto a la localización, vamos a tener fracturas que están en la fisis, fracturas metafisiales y unas fracturas que son ya deficiarias distales. Con respecto al patrón, vamos a hablarlo más detalladamente al continuación. Sin embargo, en la diapositiva podemos evidenciar en la primera imagen una fractura de torus, donde vemos un rodete, una fractura incompleta que está por compresión en nivel en la que estoy señalando. Dame un segundo. Una fractura eh, en leño verde con una desviación de dorsal y en la C vamos a ver una fractura metafisiaria completa con compromiso concomitante del cúbito. Empezando con las fracturas de tipo torus, vamos a reconocer que el mecanismo de importancia acá es la compresión que se va a dar por una insuficiencia unicortical y de esta manera pues es una fractura que aunque inherentemente es estable produce mucho dolor y deformidad. Entonces el manejo establecido para este tipo de fracturas es la inmovilización alrededor de las 3 semanas, digamos, promoviendo el alivio del dolor y prevenir que hayan, digamos, trazos de una fractura completa. Incluso dentro de la revisión, en algunos centros se da la inmovilización solo con un vendaje bultoso, precisamente para el manejo sintomático, sino una inmovilización. Algo particular, digamos que en los centros de trauma, es que este tipo de fracturas se inmovilizan y en la mayoría no tienen un seguimiento como nosotros por lo menos estamos, digamos, acostumbrados a realizar un control a las 3 semanas para el retiro de la férula, evaluar cómo está el dolor e incluso en ocasiones una radiografía para ver que ya hayan remodelado la fractura. Pero en los centros, digamos, de trauma que están en vanguardia es solamente dar de alta las 3 semanas sin un seguimiento. Las planturas en leño verde, que son un poco más raras en la región distal, son más prominentes a nivel de la diáfisis como tal o del tercio distal de la diáfisis. Importante reconocer que en este tipo de fracturas hay un mecanismo de torsión que es importante tener en cuenta asociado a la desviación que vayamos a tener. Por tanto, cuando tenemos una desviación polar con un vértice dorsal, tenemos que tener en cuenta que va a haber un trauma en hiperpronación y por el contrario, cuando tengamos un vértice volar va a haber un trauma en hipersupinación. Esto porque tenemos que
al momento de llevar a la reducción, contrario, digamos, a lo que vamos a ver en las fracturas eh, distales desplazadas solamente en algún plano dorsal, las fracturas de leño verde es importante primero llevar a esa corrección de la deformidad rotacional antes de ganar la altura y la angulación en el plano sagital. Por otro lado, uno de los cuestionamientos que también se revisan en la literatura es entre hacer esa maniobra de reducción y el llevar a completar la fractura. Hay dos vertientes en las que, si bien a veces no completar la fractura puede hacer, digamos, un poco más difícil la reducción, completar la fractura nos va a llevar a que, si bien vamos a tener, digamos, mayor oportunidad de ganar una alineación adecuada, vamos a someter al paciente a que quede con un trazo más inestable, con un riesgo de redesplazamiento si no hay una adecuada inmovilización. Ya entrando entonces en el plano de las fracturas metafisiarias completas, estas lesiones van a tener mayor mecanismo de flexión, pueden haber también mecanismos rotacionales y de cizallamiento y como lo muestra en la diapositiva, una de las características es cuando hay un desplazamiento marcado con una disposición en bayoneta. Estas fracturas, cuando no están desplazadas, son incluso se describen como inherentemente inestables y por lo mismo deben llevarse a una adecuada inmovilización para evitar el riesgo de un desplazamiento tardío. Las fracturas, por el contrario, que están desplazadas, debemos tener en la cabeza que deben ser llevadas a una reducción cerrada, precisamente para mejorar la alineación y de esa manera restaurar el contacto entre corticales y mejorar el proceso de consolidación. Con estos pacientes es importante, como está, digamos, en el ejemplo, que incluso una posición en bayoneta que en muchas ocasiones queremos siempre llevarla a una, digamos, reducción anatómica. La traslación, como se ve en el ejemplo, gracias a la cercanía de esta fractura a la fisis, perdón, de acuerdo al grupo etario, pueden incluso tener con esa transposición un alto grado de remodelación, como en el ejemplo de la imagen, donde tenemos una adecuada alineación para el finalizar del tratamiento. Con estos pacientes siempre, como es igual a reducción cerrada, es igual a que tengamos que hacer una inspección adecuada de la piel, un examen físico de la parte neurovascular, tanto antes como después de llevar a la reducción, para evitar, digamos, o pasar por alto algún tipo de complicación como exposición del foco de fractura o que tengamos una lesión neurovascular secundaria. Ahora, con las fracturas fisiarias, tenemos la clasificación adicional de Salter-Harris que ya hemos mencionado en este tipo, digamos, de localización anatómica. La más predominante, como en otras, va a ser la tipo 2. Es importante reconocer que cuando hay un desplazamiento menor al 50%, se puede tratar esta fractura solamente con una inmovilización, precisamente teniendo en cuenta que al darse a nivel de la fisis va a haber también un alto probabilidad de remodelación. Y cuando el desplazamiento es mayor al 50%, es preferible llevar a una reducción que más adelante vamos a ver, digamos, los parámetros exactos con los que tenemos que tener esta reducción para que sea exitosa, pero principalmente los tres que se mencionan acá, que sean bajo una analgesia o pseudoanalgesia adecuada y con una maniobra gentil para evitar que vayamos a hacer una lesión diatrogénica de la fisis. Algunos de los, digamos, condiciones que debemos tener a nivel de las fracturas fisiarias es que debemos tener muy en cuenta, y esto pues para tener presente en el servicio, es el tiempo de evolución con el que llegan estas fracturas fisiarias, ya que está escrito en la literatura que cuando tenemos una fractura desplazada o a nivel de la fisis que supere la semana, es preferible llevarla a una intervención con una reducción, pero enclavijamiento para prevenir que al momento de hacer solo la reducción cerrada tengamos un mayor riesgo de lesión de la fisis. Y como ya lo he mencionado anteriormente, muy en cuenta que cuando tengamos más de 2 años de crecimiento residual, la remodelación va a ser bastante alta.
Ahora, algo importante que había mencionado al principio de la charla y en la parte de anatomía, es que cuando hay una fractura fisiaria a nivel del cúbito distal, estas fracturas, digamos que aunque se reducen en la mayoría al llevar a la reducción del radio, si llega a quedar algún tipo de traslación residual o angulación a nivel de la fisis, es preferible hacer una intervención y hacer una reducción anatómica de ese cúbito, porque como había mencionado, se puede asociar a deformidades, a restos fisiarios, que son mucho más frecuentes, casi un 50% versus un 4% que se presenta en la fractura del radio a nivel del cúbito, y esto nos va a presentar en ocasiones el arresto fresario con con una deformidad y una alteración de la varianza ulnar y está escrito incluso que puede llegar a presentarse hasta un 80% de pseudoartrosis a nivel del cúbito distal, que se va a ver reflejado en el paciente con un dolor persistente, con inestabilidad, y lo que está descrito para el manejo de cuando estas pseudoartrosis están establecidas es hacer una fijación versus la excisión de ese callo que haya a nivel de las tiroides con una reparación del fibrocartílago triangular. Ahora, ¿qué pasa con las fracturas fisiarias tipo 3 y tipo 4 que corresponden a las fracturas intraarticulares? Si bien son un poco frecuentes, están más asociadas cuando estamos cercanos al cierre de la fisis y nos va a dar un plano a una fractura que se da precisamente en los tres planos. Es aquí cuando está de pronto indicado hacer una adecuada caracterización de estos trazos de fractura con tomografía, teniendo en cuenta también que vamos a estar irradiando a un niño que está cercano, digamos, ya a su madurez esquelética, y lo que está descrito es una reducción abierta más fijación interna, bien sea una reducción abierta y fijación con pines, o incluso ya cuando tengamos un cierre de las fisis, poder plantear el manejo con placas que vamos a ver más adelante. Ahora, esto digamos que es el parámetro que debemos llevar siempre a casa, con tener en cuenta las angulaciones tolerables acorde al rango de edad. Si bien, digamos, este artículo del House en el que basé la, la charla hace una distinción entre menores de 8 años, si llegamos a estar con más de 2 años de crecimiento residual o menos, para analizar la angulación y la traslación. También tenemos, digamos, la clasificación clásica que está en el libro de Rodwood, dividido por edades hasta los 9, de los 9 a los 11, de los 11 a los 13 y más de los 13 años, que debemos tener a consideración tanto cuando evaluamos de primera mano la fractura como cuando después de llevar a una reducción, para que estén los rangos tolerables y podamos continuar el manejo no quirúrgico en estos casos. Esta gráfica me pareció muy interesante, salió del artículo de Yaos que mencionaba anteriormente, y ellos básicamente hacen una clasificación rápida los tipos de trazo que vamos a tener en el radio distal. Como les mencionaba anteriormente, las fracturas de torus se inmovilizan, no hay una radiografía de control, simplemente entre las 3 y las 4 semanas se indica el retiro y se da de alta. Las fracturas a nivel metafisiario incompletas o completas van a ser llevadas, digamos que la diferencia es que cuando no esté desplazada, solamente la inmovilización, versus desplazada, llevar con la reducción previa a la inmovilización, y posteriormente pues hacer el seguimiento, bien sea entre la primera y la segunda semana, evidenciar cómo está la reducción en esas primeras 2 semanas, evidenciar la radiografía con la inmovilización. Posterior a las 4 semanas, revisar la presencia, digamos, de consolidación para retirar el yeso y posteriormente dar de alta. Y ya cuando tengamos, digamos, las fracturas fisiarias, el parámetro, como ya les había mencionado acá, es el tiempo. Recordemos que si es una fractura aguda, pues vamos a poder llevar a una reducción y eh, una inmovilización cerrada, pero digamos, si ya tenemos una fractura fisiaria de más de 7 días, está indicado el manejo quirúrgico, como yo les mencionaba. El seguimiento en las fracturas fisiarias y las fracturas intraarticulares, como vemos, es prácticamente el mismo. Hacia la tercera y cuarta semana vamos a evaluar
cómo va ese proceso de consolidación con un yeso y evaluar la necesidad de hacer el recambio del mismo. Posteriormente vamos a tener un control a las 6 semanas y otro hacia los 6 meses para evaluar el proceso definitivo de consolidación. Y ya cuando tenemos fracturas desplazadas intraarticulares, como les mencionaba, podemos hacer uso de la tomografía o la resonancia para establecer el manejo adecuado y acá también hay un apartado para cuando tenemos el segmento de las fracturas transversas, las fracturas fisiarias, y en ese primer control entre la primera y la segunda semana vemos que hay un redesplazamiento, tenemos el chance todavía de hacer una remanipulación, ya bien sea eh, con una reducción cerrada, un nuevo yeso o incluso optar en este punto por no seguir con el manejo conservador, sino llevar al paciente a una, bien sea una reducción cerrada de fijación percutánea o una reducción abierta. Entonces, para concluir, digamos, las indicaciones de manejo no quirúrgico, vamos a encontrar las fracturas de Torus, las no desplazadas, las que sean desplazadas pero con una delineación aceptable, las desplazadas susceptibles a una reducción cerrada más inmovilización y las fracturas fisiarias tardías con adecuados ángulos de tolerancia, por precisamente teniendo en cuenta el amplio rango de remodelación que tienen. Y contraindicaciones que en los textos son relativas son las fracturas expuestas, asociadas, de que, digamos, teniendo en cuenta el grado de la misma, si hay un compromiso neurovascular, esto por eso precisamente es relativo, porque si tenemos una fractura que tiene una sintomatología de compresión del nervio mediano, al hacer la reducción cerrada y la inmovilización, muy seguramente esta será un compromiso transitorio y se podría seguir dando el manejo conservador. Las fracturas que sean irreductibles o inestables posterior a una reducción inicial también tienen indicación de pasar al manejo quirúrgico. Entonces, importante estos principios para el manejo no quirúrgico es al llevar a la reducción cerrada de inmovilización, idealmente bajo sebanalgesia, con una fluoroscopía que nos permita confirmar una adecuada alineación, no como digamos cuando llevamos al paciente nosotros en el servicio de urgencias, que tenemos que confiar en la alineación clínica que evidenciamos y posteriormente pues esperar la radiografía de control. Lo ideal es tener, digamos, la posibilidad de hacer la reducción al lado del fluoroscopio, confirmar la reducción y movilizar. Ahora, es importante considerar el papel que tiene el periósteo pediátrico, tanto lo vamos a ver más adelante en el manejo quirúrgico como en el manejo no quirúrgico. Recordemos que lo que tenemos que hacer en la adecuada maniobra de reducción es el aumento, como se ve en la gráfica, de la deformidad. Esto va a permitir relajar ese periósteo, digamos en este caso de una desviación dorsal, para que de esa manera, al yo hacer la tracción longitudinal, ese periósteo relajado me permita llevar posteriormente y nos contribuya a la estabilidad de esa fractura. Y importante, la férula bien moldeada con los 3 puntos de apoyo, y que no debemos olvidar, perdón, hacer un adecuado moldeamiento también de la membrana interósea sin hacer, digamos, angulaciones excesivas en extensión o en flexión por corregir la fractura para que no haya precisamente ningún tipo de compromiso neurovascular. Recordar el índice de yeso que ya hemos mencionado previamente, con que se encuentre debajo del 0,7, pues nos va a tener un menor riesgo de redesplazamiento tardío. Ahora, ¿qué, digamos, intervenciones podemos hacer cuando hay un redesplazamiento? Si tenemos un yeso cerrado, podemos hacer, digamos, una cuña para poder corregir esas desviaciones, y tener en cuenta que los factores de riesgo, pues, para que haya una pérdida de la reducción, va a ser que haya una aposición en bayoneta de entrada, que haya mayor del 50% de la traslación en el plano AP o más de 30 grados de angulación sagital. Cuando hay fracturas de cúbito asociadas, si la reducción cerrada fue inadecuada, si la técnica de yeso fue deficiente, o tener en cuenta que pacientes obesos o pacientes que hayan tenido un importante edema cuando hicimos la reducción y al desinflamar pueda haber incluso una pérdida de esa reducción.
En cuanto a las indicaciones de manejo quirúrgico, vamos a encontrar entonces pues, esas contraindicaciones de manejo no quirúrgico que ya hemos mencionado, adicionando la presentación de codo flotante, que haya un esqueleto maduro con menos de 2 años de crecimiento restante, porque vamos a tener menor posibilidad de remodelación, y las fracturas faciales, como ya hemos mencionado, con una pérdida de la reducción de más de 5 días al momento de la presentación. Con respecto al tratamiento quirúrgico, el gold estándar pues, va a ser la reducción cerrada con fijación percutánea. En cuanto a la preservación de la fisis, a la hora de posicionar el clavo o hacer un clavo transficiario, pues digamos que eso en la literatura va a favor de los clavos que preserven la fisis. Sin embargo, pues se tiene muy en cuenta el número de clavos necesarios para que yo tenga una fijación estable. Entonces, digamos como en el ejemplo, en primera imagen de la derecha, donde solamente necesito un clavo, digamos clavo transfisario no va a presentar tanto compromiso de la fisis como con el ejemplo el último ejemplo de la derecha, donde ya tenemos 3 clavos que vayan ahí. Con respecto a reducción abierta, está indicada en expuestas o fracturas irreducibles, y con respecto a la configuración de los clavos ideal, lo que dice la literatura es que es el que brinde la estabilidad que yo necesito para mi fractura, o que con el cual consiga una adecuada estabilidad. Es por eso que, por ejemplo, en el caso en el que hay un solo clavo, si ese clavo me dio una adecuada estabilidad evaluada clínicamente bajo fluoroscopia, podría mantener esa fijación con un solo clavo. Sin embargo, si voy a necesitar de más, también está indicado, como nosotros hemos llevado al servicio, también, digamos, la disposición de clavos cruzados que me van a brindar una adecuada estabilidad. Y con respecto a qué hacer después de la fijación, la inmovilización se preserva por 4 semanas, en correlación con lo que mencionaba en la gráfica del artículo de los hallados, y el retiro, digamos, que se va a hacer a esas 4 semanas, para cuando ya tengamos una previa confirmación de callo óseo en las radiografías de control. Con respecto a reducción cerrada más fijación percutánea, hay múltiples estudios, solamente mencioné 2 acá, en la que precisamente en cuanto a ventajas y desventajas, pues la reducción cerrada sin fijación nos va a llevar principalmente a una pérdida de la reducción o necesidad de hacer una remanipulación para poder corregir desplazamientos tardíos. Y en el caso de la fijación, si bien puede haber menos porcentaje de pérdidas de la reducción, sí van a haber unas complicaciones que no hay que despreciar, como lo son lesiones neurovasculares, y la principal, que es, digamos, la infección del trayecto del clavo, o incluso la inclusión de los mismos. Con respecto al manejo quirúrgico el paciente cercano a tener su esqueleto maduro, como estábamos hablando, la osteosíntesis con placas, algunos de los ejemplos que están en la imagen, digamos que lo que mencionan también es tratar en la medida de lo posible, cuando esa fisis no está cercana al cierre, tratar de respetarla. Igualmente cuando se hace la fijación, como se ve en la primera imagen, y tener en cuenta que si, digamos, estamos muy por debajo de la fisis, podemos hacer perfectamente un manejo con una placa LSP, una placa recta que no vaya a involucrar la fisis. Con respecto al abordaje volar o dorsal, es importante precisamente evaluar ese desplazamiento, y aquí vuelve a tomar importancia el periósteo que esté afectado. Si yo tengo una desviación dorsal importante en la que considero que ya hay una ruptura de el periósteo volar, pues es por esa zona donde debo abordarla, para no hacer una doble lesión del periósteo, tanto por la lesión anterior y por mi incisión que vaya a ser por dorsal. En el caso, digamos, de fracturas inestables del cúbito, recordemos que es importante fijarlas, bien sea con clavos de Kirchner, o incluso está descrito la fijación con clavos TENS para darle estabilidad y prevenir, pues, las complicaciones previamente mencionadas. Un pequeño apartado de lo que se menciona de las fracturas abiertas, digamos que no hay una diferencia con lo que manejamos normalmente en los adultos. Importante los parámetros del tratamiento antibiótico endovenoso temprano, y de los casos de requerirlo, fracturas tipo 2 en adelante, hacer un lavado y desbridamiento para prevenir el riesgo de infección, y pues brindar una estabilidad quirúrgica.
hay una estabilización quirúrgica adecuada. Con respecto a las complicaciones, como ya me había adelantado, pues aunque son poco frecuentes, mencionar la lesión del cartílago de crecimiento que está descrito hasta en un 4%, las complicaciones con un arresto oficiario que pueden llegar hasta el 4 al 5% y que digamos que los manejos que están descritos hacia grosso modo van a ser el tratamiento con resección cuando hay menos del 45% del compromiso de esa fisis o hacer una epifisiodesis cuando hay mayor del 45% del compromiso de esa fisis. Con respecto a los casos de consolidación viciosa o pseudoctosis, pueden llegar en ocasiones descritas hasta el 15%. Sin embargo, pues siempre hay que darle chance a que eso que consideramos que inicialmente está como una consolidación viciosa, en el tiempo, por el alto índice de relación, puede corregir. En los casos en los que no hay una corrección, se reserva el manejo con osteotomías correctivas. Las refracturas son poco frecuentes, pero normalmente y se pueden presentar en nuestro medio cuando no hay una adecuada adherencia al tratamiento y a la inmovilización, pues vamos a dar el manejo como si fuera la fractura o un de desplazamiento del mismo, haciendo la adecuada reducción, una mejoría de inmovilización y siempre hacer un trabajo de adecuada educación a los padres para, digamos, tener una preservación de esa inmovilización. La sinostosis radiocubital, pues está descrita también en un bajo porcentaje, lo vi entre el 1 y el 2%, y principalmente se menciona es cuando hay traumas de muy alta energía que requieren también fijación interna. Ahora, digamos que pasando a las fracturas de la mano, es importante tener en cuenta que estas fracturas son las segundas más frecuentes en la edad pediátrica. Y digamos que lo que muestro en este gráfico de presentación de la izquierda y a su vez en la derecha con la Em, distribución. Sí, un aló. segundito, sí, yo, Juli, ¿por qué no puntualizamos un poquito las de Radio Distal, ya que estabas ahí, y Perfecto, luego sí, señora. seguimos? Me parece como para que no se nos pierda el tema. Listo, sí, Este señora. tema es súper importante y tal vez es del día a día de todos ustedes. Bueno, pues creo que está súper completo lo que dijiste. Quisiera puntualizar en unas cosas muy prácticas y es, primero, pues que si usted no tiene que invadir la fisis, intente no hacerlo porque los arrestos fisiarios, sobre todo entre más pequeño sea el paciente, en hombres es como tienen tanto tiempo de crecimiento residual, mucho más que una niña. O sea, es diferente que usted encuentre fracturada a una niña a los 9 10 años a que usted encuentre un niño a los 9 10 años, porque a ese niño todavía le queda todo el crecimiento. A la niña seguramente ya ha pasado mucho de su crecimiento residual y los arrestos fisiarios tal vez son menos frecuentes. Entonces, si usted tiene la necesidad de invadir la fisis con un clavo de Kirchner, pues no es que esté mal, o sea, lo puedes poner desde las estiloides, lo puedes hacer si es que el trazo es muy distal, si es un deslizamiento Salter-Harris, pues te toca, pero entre menos pasos hagas por la fisis y menos clavos pongas es mejor, ¿sí? Entonces, siempre intentar no invadir la fisis en la medida de lo posible. Ustedes tienen 50.000 herramientas para poder fijar esas fracturas, un clavo, dos clavos cruzados uno desde del tubérculo de Lister. Ustedes tienen esa técnica que hacen con el doctor Guzmán, que es desde distal, desde proximal, perdón, un clavo distal y uno proximal. Bueno, no importa. Lo importante es que esa fractura quede estable y para eso usted tiene que bajo anestesia en cirugía, antes de irse, mover esa prueba al sango que llaman y Sangoloteo. verifique, exacto, que que eso está estable. Em, Miren que el diámetro del clavo sea el correcto para el paciente. Si va a poner un clavo de 1,5, pues seguramente eso va a ser menos estable que un clavo de 1,8 o un clavo de 2,0, dependiendo pues del tamaño del paciente, obviamente. Em, yo les diría que para las fracturas que son muy metafisiarias proximales, o sea, muy hacia la diáfisis, se puede contemplar la idea de poner plaquitas de 2,7, sobre todo si son niños con pesos superiores a 28 30 kilos. Ya poner clavos, pues es muy difícil poner un clavo en una fractura metafisiaria proximal. Em, no está mal hacer una fijación, o sea, tener entre
su cabeza, que pueden poner una placa de 2,7, está bien también. Yo las placas de radio distal, pues hasta los adultos sí que encuentre las fisis completamente cerradas, porque pues como vuelvo y les digo, los arrestos fisiarios existen y pues si uno tiene un potencial de crecimiento de menos de 2 años, de más de dos, perdón, de menos de 2 años, pues seguramente no, pero en hombres es muy variable. Entonces me parece un poquito peligroso. Y acuérdense, muy importante, que cuando hay deslizamientos epifisiarios, sobre todo los Alter Harris 2 que son tan frecuentes, a veces eso se pasa, em, la fractura se desliza a pesar de que usted le pone el yeso y vuelve al mes. Meterse en una fisis después de un mes es condenarla al arresto oficial. Y como son fracturas fisiares, pues eso tiende a remodelar muy bien. Entonces es mejor si ya se le pasaron las 4 semanas, 3, 4 semanas, usted se mete a romper ese callo y a meterse entre la fisis, seguro le va a hacer un arresto y va a ser peor para el paciente que si lo deja quieto. Entonces, pues eso para que lo tengan en cuenta. No sé si alguien tiene preguntas de temas de radio distal, que ustedes los ven todos los días. Ah, bueno, las reducciones cerradas son, digamos que hay que saber la técnica, hay que hacer la distracción, las 2 minuticos de tracción, reproducir la deformidad y devolver la deformidad para poder hacer reducciones más fáciles. Em, pero sin embargo, pues yo siempre tengo la posibilidad de hacerle una maniobrita el, como de montallantas, un capangi, em, bien sea ayudada por un free, con cuidado, uno hace una pequeña incisión y eso tampoco es pecado. Eh, Se pueden hacer reducciones mucho más fáciles que los irradian a ustedes mucho menos, eh, y que sobre todo cuando están muy cabalgadas y son muy difíciles de reducir, pues es una herramienta que puede funcionar. No sé si tienen preguntas. Buenos días, doctora. No, no tanto Hola, pregunta. Doc. Bueno, sí un comentario y una pregunta para Julián y para todos, que es importantísimo que lo manejen. ¿Cuáles son los factores de redesplazamiento de las fracturas distales de radio? No de las deslizamientos, de la fractura metafisiaria distal de radio. ¿Cuáles son los factores de redesplazamiento cuando usted ha tratado estas fracturas? Profe, como yo lo había alcanzado a mencionar, que haya un desplazamiento, acá están, digamos, hay un desplazamiento mayor al Me cincuenta bañé. por ciento que haya una aposición inicial en bayoneta, más de 30 grados de angulación sagital, cuando hay compromiso del cúbito distal asociado y cuando la reducción cerrada inicial pues, fue inadecuada o hay una técnica deficiente de yeso, son los que están Y, principalmente descritos. y lo otro, definitivamente cuando ustedes van a tratar a estos pacientes los van a manejar con férulas de nu o yesos completos, cuando son cerradas, sin clavos. Pues, profe, yo eso no lo incluí en la charla, pero sí recuerdo en algún momento que lo revisé y digamos que la literatura actual no hace una diferencia estadísticamente significativa en el desplazamiento entre yeso cerrado y una buena férula en U con 3 puntos de apoyo también Para las fracturas distales. Y yo para estoy las de acuerdo, fracturas de radio distal, sí, señor. yo estoy de acuerdo con eso, con las fracturas diaficiarias, pero las distales me parece a mí que si uno no está fijándolas con clavos, lo ideal es ponerle yesos cerrados. Y más en nuestros pacientes que muchos no sabemos si van a volver o son de zonas rurales. Y lo otro, Julián, ¿la obesidad es un factor de riesgo? Profe, lo mencionaban ahí, no lo escribí, pero pues no creo que Es sea que un factor tan esa es una importante como los radiográficos y las desviaciones iniciales. sí, es que es una diferenciación importante para mí porque es que nosotros, por raza, porque somos más pequeños que los americanos, entonces casi nunca tenemos niños obesos. Ellos tienen demasiados niños obesos y por eso para ellos sí es un factor de riesgo. Bueno, gracias. Bueno, pero yo ahí sí estoy en desacuerdo porque yo sí creo que la obesidad sí es un factor de riesgo para redesplazarse, no solo para redesplazarse, sino para fracturarse. Y cada vez lastimosamente,
vemos más niños obesos en nuestra población. em, y pues eso sí me parece que es un factor para no desestimar. Buenos días, yo tengo una pregunta. Dime. Julián, ¿qué leyó de yeso por encima o por debajo del codo? Si bien el yeso por encima del codo da mayor estabilidad, lo que también menciona en este artículo y en otros que revisé, es que no se debe despreciar que el yeso por encima del codo, digamos, es algo más incapacitante para el paciente, para sus actividades, digamos, básicas. Y lo que está descrito es que, digamos, cuando tengamos esa primera revisión, lo que también podemos hacer es pasar de un yeso por encima del codo, que es lo que está descrito, digamos, en su primer momento, y posteriormente pasar a un yeso ya de solamente movilización en el antebrazo. Pero sí mencionan que hay una mayor estabilidad con yeso por encima del codo, pero que idealmente debemos llevarlo en el siguiente control a ese cambio de yeso por debajo del codo para empezar, digamos, a rehabilitar, mejorar los arcos de movimiento del codo. Pues sí, eso es como lo que yo quería como resaltar, y es que nosotros le dejamos el yeso al niño por encima del codo los, no sé, 2 meses y medio, Sí, 2 meses que queda con la inmovilización. Incluso, pues, si uno se pone a revisar literatura que no es de nuestro país, obviamente, hablan que si usted lleva el paciente a fijación con clavos y queda suficientemente estable, usted podría dejarle de una vez el yeso por debajo del codo. Nosotros por escuela no lo hacemos, y un par de veces que yo he tratado como de dejárselo, no me han dejado, pero sí como tratar de liberar el codo al niño en ese primer control. de acuerdo. Julián, otra cosa. No sé si en lo que usted revisó encontró el término y hasta cuándo se puede hacer osteoclasia en una fractura que se ha desplazado nuevamente. ¿Cuánto es el término de hacerlo? No, profe, no lo revisé puntualmente. Porque es que eso es otra discusión, ¿no? Que muchas veces llega el paciente 2, 3 meses y todo el mundo dice, no, pues sí, hay que volverlo a reducir. Entonces yo les doy un consejo, es que cuando vayan a hacer osteoclasias, cuando ya lleve más de 2, 3 meses, se puede hacer haciéndole orificios con una broquita y debilitando el callo sin hacer heridas, sino solamente la heridita de la broca, uno la debilita el callo y ahí puede hacer la osteoclasia y después de eso sí, fijarla para que lo tengan en cuenta. Me tengo que retirar, gracias. Vale, gracias a usted. Listo. Conti- Entonces, continuando con las fracturas de la mano, digamos que este también es un tema para una charla por sí sola, pero vamos a hablar de unas generalidades importantes. Como les mencionaba, digamos, la distribución